Hola, buenas tardes amigos y amigas de la pluma de Víctor. Qué cansado es ser español. Entonces, se me ha ocurrido que en medio del fragor que tenemos, república, monarquía, revolución, que de esto va, pues vamos a dedicar un libro a este tema tan español, que es decidir cada 5 minutos quién nos gobierna. ¿Vale? Entonces, como son muchos libros, porque es un tema que a lo largo de nuestra historia ha estado largamente y tendidamente explotado en novelas, crónicas, memorias y cuyo grosor a nivel literario es inmenso, pues vamos con La pluma de Víctor número 64, Reyes y Repúblicas, Revolución. ¡Tacatán! A ver. Gracias, amiga. Ella nos va a presentar. Entonces, lo que he hecho, fíjate, qué bonito, qué bonito. Lo que he hecho es dividir en reyes, repúblicas y revolución. Entonces, cogemos simplemente, como hacían en el 1, 2, 3, la carta de los reyes. ¿Vale? ¿Qué novelas hablan de reyes? No solo vamos a hablar de reyes patrios, sino de reyes fronterizos. Empezando por ese novelón que sería La reina Margot de Alexandre Dumas, que a nivel histórico no es todo lo fiable que podría ser, pero que es una novela que te mantiene de principio a fin. ¿De qué va? Pues también va un poco de poder y de cambio. La reina Margot, católica, hija de Catalina de Medici, reina italiana con muy mala leche, pues se lo casan con Enrique IV, rey de Navarra, protestante, para que los reinos de Navarra y de Francia pues se unan. ¿Qué pasa? Van los protestantes a la católica París y entonces le montan lo que se llamó la noche de los hugonotes, la masacre de los hugonotes. En una noche pues se cargaron como a 10.000 personas. Entonces eso provocó que el rey estuviera a punto de ser asesinado y que su mujer católica tuviera que ir contra sus hermanos y contra su madre para salvar a su marido. De esto va la reina Margot. La reina Margot, Marguerite de Valois, lo que intenta salvar a su marido, Enrique IV, y pues tiene aventuras y desventuras, aunque, como todos sabemos, no está muy enamorada de su marido y se enamora de un soldado llamado La Mole. Es maravillosa. Os lo recomiendo. La reina Margot es maravillosa, por mucho que Alexandre Dumas, que es quien tiene el nombre en el libro, todos sepamos a estas alturas de la historia que aparte de ser el primer escritor mulato de la historia de Francia, pues era un hombre que a nivel de derechos de autor pues regulín regulán porque le pagaba a sus negros que le hacían el esbozo de las novelas y él las remataba. Luego, hablando de reyes, tenemos un tema más español, que sería el último rey de los Habsburgo, que es Carlos II, en Crónica del Rey Pasmado, en el que Torrente Ballester hizo un pequeño libro, una pequeña joya, sobre cómo ese rey intentaba dar fertilidad y dar descendencia a los Austria. Él, no olvidemos que era llamado el hechizado, Carlos II el hechizado, y cómo no, por mucha brujería, religión y todo eso, no lo lograron. A todo esto se une que él tiene una serie de majas allí y que él tiene esa pinacoteca donde hay desnudos, entonces se mezcla la superstición, la brujería, la estrategia política que da a la guerra de sucesión porque él muere sin descendencia, entonces tiene que decidirse entre Habsburgo y los Borbones, ¿vale? Intento explicarlo un poco animadamente, ¿vale? Aquí, por ejemplo, García de Cortázar en Perdedores de la Historia de España explica de otra manera más divulgativa, pero yo estoy recomendando novelas, ¿vale? Para adentrarse en la historia. En este caso, de esta parte, Reyes. Y luego tenemos la corte de Carlos IV de Galdós, ¿vale? En el que se trata ese periodo a finales del 17 en el que Fernando VII, también llamado el Deseado o el Príncipe de la Paz, conspira contra su propio padre, Carlos IV, para quitarle la corona, entre medio de una intriga cortesana. Galdós, que intentó documentar el siglo XIX y que no solo fue verdaderamente fino y avezado
contra Fernando VII o contra Carlos IV, sino sobre todo contra Isabel II, cuyo reinado le tocó vivir plenamente, que acabó en el exilio en la Gloriosa, que ahora hablaremos cuando hablemos de la Revolución, ¿vale? La corte de Carlos IV, un entretenimiento muy entretenido. Entonces, hablando de revolución, que hemos cogido en la de 1868 de la Gloriosa, aquí hay una novela muy interesante que es El maestro de esgrima de Pérez Reverte. Entonces, en El maestro de esgrima de Pérez Reverte, pues hay una intriga amorosa entre un maestro de esgrima y una chica de la buena sociedad, en la que en un momento dado de la trama se mezcla la Gloriosa, que da lugar, después de la Gloriosa, al reinado de Amadeo de Saboya y después a la Primera República. Entonces es una novela, para mi gusto, de las que he leído de Pérez Reverte, la mejor. Es la que mejor adaptada está. Tiene una película además muy graciosa con Asunta Serna y Homero Antonucci que os recomiendo. Así que, El maestro de esgrima, señores. Maestro de esgrima para Revolución. Ahora lo repasaremos todo. Luego, hablando de revolución, nosotros hemos dado dos revoluciones cuando estábamos en el cole. La primera, la Revolución Francesa. De la Revolución Francesa hay un libro interesante, pues hay un libro interesantísimo de un autor muy joven, una promesa maravillosa que se llama François-Henri Desérable. ¿Vale? Lo voy a poner aquí. Muestra mi cabeza al pueblo. François-Henri Desérable. Entonces, François-Henri lo que hace es hacer un recuento cuando pasa la revolución. Viene este periodo entre que se está formando la República Francesa y antes de que llegue Napoleón hasta el año 93, que se llama el año del terror. En ese año del terror y los sucesivos hay gente, de la misma manera que hacía Romer en La Duquesa y el... no me acuerdo un nombre, La Duquesa y algo, hace poner la Revolución Francesa con el foco en el otro lado. Entonces ve como quien perdió la Revolución Francesa, los que perdieron porque estaban absolutamente en contra, dígase María Antonieta, etcétera, etcétera, o gente que estuvo a favor de la Revolución Francesa y luego, por H o por B, cayó en desgracia con los girondinos y los jacobinos, ¿no? Es decir, a la gente que Robespierre y compañía pasó por la guillotina. Hablamos de Charles Corday, que mató a Marat, hablamos de André Chenier, del químico Lavoisier, etcétera, etcétera, etcétera. Es un libro muy interesante, son pequeñas historias, te vas atrapando hasta que ves, digamos, una muestra de la revolución y una muestra del terror de algo que pretendidamente iba a ser bueno, ¿no? Fue tan genial todo, la Revolución Francesa, que Napoleón no tardó mucho en llegar y vencer. La otra revolución, que ha habido libros de Los 10 días que conmovieron al mundo de John Reed, o el libro de la Revolución Rusa de Richard Yates, que es un movimiento apasionante a nivel histórico, tiene dos novelas interesantes. Una sería El Doctor Zhivago de Pasternak, ¿vale? En el que os tratan un poco de la revolución y sobre todo de la guerra civil posterior a la revolución entre blancos y rojos, que duró unos 2 o 3 años, que hay dos libros de esta guerra civil posterior a la revolución, que serían por una parte El Doctor Zhivago, muy interesante, una historia de amor, una historia de una Rusia que va avanzando, de una Rusia que olvida a sus víctimas, ¿no? Y por otra parte la Guardia Blanca de Bulgakov, que es el genio que hizo El Maestro y Margarita. No está a la altura del Maestro y Margarita, pero la Guardia Blanca es una cosa muy interesante sobre una familia que sobrevive en medio de la guerra civil. Entonces la Guardia Blanca habla de esa parte de Ucrania que un día era roja y un día era blanca, y entonces la gente y la crueldad sucedía de un lado y de otro, porque de eso van las revoluciones, señores. Las revoluciones, cuidado, no tengáis muchas ganas de revolución, ¿vale? Como decía el refrán, intentando vivir en tiempos muy interesantes. Hablando de la revolución, pasamos a la revolución de Asturias, que aquí lo hemos metido en repúblicas, porque la revolución de Asturias se pasó en 1934, en el que una huelga general se desmandó y entonces hubo una especie de Comuna de París en Asturias, en medio de la república. Entonces el Libros del Asteroide lo que ha cogido un libro precioso que se llama Tres periodistas en la revolución de Asturias. Estos tres periodistas, que es poca broma, sería Chávez Nogales, también conocido por los superrelatos de la Guerra Civil de Sangre y Fuego, Josep Pla,
del que tenemos, pues hemos hablado aquí de Viaje en autobús, magnífico prosista, y José Díez, un periodista. Ellos dos, Josep Pla y Chávez Nogales, estuvieron de periodistas en la Revolución de Asturias, y José Díez hizo una crónica novelada. Entonces Libros del Asteroide ha cogido estos tres y ha hecho un libro interesante y maravilloso, que os recomiendo para conocer historia de España dentro de la República. Otras repúblicas, pues hablamos de la Primera República Española, lo que sucedió después de lo que os he contado del maestro de esgrima, y tenemos Mr. Witt en el Cantón. Mr. Witt en el Cantón es la historia de un extranjero que va a parar a Cartagena en los albores de la Primera República, cuando Cartagena se nombra Cantón Independiente, es decir, se independiza de España Cartagena. Esto, que es una anécdota histórica, pues Ramón J. Sender en el año 35 lo coge. Fijaros que escribe de una república desde otra república, casi, ¿vale? Hablando de la descomposición de la idea, ¿vale? Entonces Mr. Witt pues mezcla una historia de amor así un poco lírico-flamenca, así un poco, yo creo que es Ramón J. Sender veía mejor el norte que el sur lo folclorizaba, también pasa en la tesis de Nancy, esa visión sevillana que por muy divertida que sea, pues tiene una visión como folclórica, un poco del 98 del sur de España, siendo él como era de Aragón. Y luego la República de Weimar, ¿vale? Lo que sucedió también antes del nazismo, después de la guerra, después del Kaiser, que sería el Adiós a Berlín de Christopher Isherwood, que ya hemos hablado porque hizo El hombre soltero, y aquí lo que hace es una historia de un inglés expatriado que sirve como cámara de esa República de Weimar, en la que hay personas de todo tipo, una inflación del cagarse, cultura por todas partes, del cabaret, y es una sociedad que se va como entrando en ebullición hasta que llega el nacionalsocialismo, el orgullo, el nacionalismo, y se va al garete de nuevo. Entonces vamos a repasar un poco por encima, ya sé que son muchos libros, pero es un tema, como es un tema que os he dicho que está tratado extensísimamente, pues tendríamos en Reyes, pues tenemos la crónica del rey pasmado de Torrente Ballester, la reina Margot y la corte de Carlos IV. ¿Vale? Aquí los tenemos. En revoluciones, pues tenemos la Revolución Rusa con la Guardia Blanca y el Doctor Zivago, la Revolución Francesa con Muestra mi cabeza al pueblo y la Revolución de la Gloriosa del 1868 con el maestro de esgrima de Pérez Reverte. Y luego, en repúblicas, tenemos Mr. Witt en el Cantón de Ramón J. Sender, Adiós a Berlín de Isherwood y Los tres periodistas en la Revolución de Asturias de Chávez Nogales, Josep Pla y José Díez. Así que, oye, decidamos lo que decidamos, leamos. Así que felices lecturas, un besito y una sonrisa. Adiós.